Bueno, hoy se cumplen 2 años del terremoto y sin duda que la visión de San Antonio a 2 años de esta fecha es distinta. Los hechos que marcaron esa agenda informativa, aquellos días difíciles para la comunidad de San Antonio, queremos recordarlos hoy día con quien fue un actor fundamental de esta situación. Me refiero al ex gobernador Alfredo Nebreda, que gentilmente ha acogido nuestro llamado y se encuentra junto a nosotros aquí hoy día en San Antonio. Alfredo, gracias por conversar con Canal 2. Bueno, un gusto como siempre y más aún estar recordando lo que fueron estos 2 años, este incidente tan grave que sufrió el país y que en particular la comuna de San Antonio y la provincia se vio tan afectada. ¿Recuerdas con claridad aquella información de que no había efectivamente alerta tsunami y que no había peligro para la costa del litoral chileno? Lo recuerdo patente porque yo lo que hice fue dirigirme desde donde estaba de vacaciones hacia la oficina de la ONEMI y yo recibí 2 informaciones fundamentalmente. Primero, que el epicentro había sido en el sur del país y en segundo lugar, de un funcionario de alto rango en la Armada, quien nos señaló a mí y al intendente regional en ese minuto, don Iván de la Maza, que esto era solamente una variación en las mareas entre 12 y 18 centímetros y que no había nada de qué preocuparse. Alfredo, tú llegas prácticamente con las primeras luces del día aquí a San Antonio. ¿Cuál es la impresión cuando te encuentras precisamente con el panorama que había? Bueno, sin duda una situación de contraste, porque yo salgo al Paraíso posterior al terremoto, ¿no es cierto?, con mucha precaución porque no sabía el estado de los caminos, pero en Valparaíso no pasaba gran cosa. Y entro a San Antonio, y en San Antonio me encuentro con la realidad que había, ¿no es cierto?, de postes en el suelo, de casas que estaban muy derruidas, y sin duda, a medida que fuimos recibiendo información del detalle de lo que estaba pasando, que era muy distinto a lo que pasaba en el resto de la región. Se suponía que a esa hora tenía que operar el comité de emergencia y el lugar del epicentro era precisamente la gobernación provincial, y te encuentras con esta realidad además. Bueno, fue de las cosas más impactantes que me tocó en ese minuto, entrar a la gobernación, un lugar que debería funcionar, ¿no es cierto?, como dices tú, un lugar donde debería funcionar el comité de emergencia, que debería estar habilitado un sistema de comunicaciones, iluminación y otras cosas, y la verdad es que la gobernación estaba en las condiciones que hasta el día de hoy ustedes pueden apreciar, que era inservible absolutamente para los fines que estaban fijados. ¿Hubo que tomar decisiones importantes y difíciles en ese momento? Muchísimas, sin duda las primeras, y ahí hay que destacar la labor del comité de emergencia con los alcaldes, con el alcalde Omar Vera, con el alcalde de Cartagena, con el alcalde del Tabo, Santo Domingo, Algarrobo, etcétera, más los jefes de las fuerzas como el coronel Besenberger, el coronel Farías, el coronel Brulansky, el director de la PDI, ¿no es cierto?, don Ronald Romero, y en esa perspectiva se tomó una serie de decisiones. En San Antonio, por ejemplo, se terminó a primera hora que efectivos del ejército salían a la calle a auxiliar las distintas circunstancias, ¿no es cierto?, y otras medidas de trascendencia que permitieron paulatinamente llevar la normalidad a San Antonio. Alfredo, te quiero llevar al tema más contingente. Tú has sido citado en los últimos tiempos para poder declarar en calidad de testigo en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Solange Huerta por la fallida alerta de tsunami. ¿Cuándo te enteras de la situación que había vivido particularmente el camping de Yoyeo con más de 200 viviendas destruidas? Bueno, fue posterior a mi llegada a San Antonio y la verdad que, como ustedes saben, la información era contradictoria y recibimos a primera hora, a eso de las 7, 8 de la mañana, de que algo había pasado en el camping de Yoyeo. Yo me dirijo allá y veo con mis propios ojos la realidad que se vivía, ¿no es cierto?, que habían más de 200 casas que hace pocos días atrás habíamos visitado justamente en este contexto que ese camping se iba a erradicar, ¿no es cierto?, y que en ese minuto no estaban, y que muy por el contrario, las casas y los vehículos que deberían haber estado en un lugar estaban en ese minuto sumergidos bajo el agua de los ojos de mar. Y había gente que estaba desaparecida según los primeros reportes. Así es, y una de las primeras cosas que hubo que hacer era catastrar exactamente cuántos eran los desaparecidos. Se hablaba primero de 1 o 2 muertos y al final podemos llegar a la cifra que todo el mundo conoce. Alfredo, en lo personal fueron momentos difíciles que te tocó enfrentar como gobernador, no solamente porque hubo que tomar decisiones que a veces escapaban de las funciones que tú tenías, sino también había que hacer funcionar esto lo más rápido posible. Sin duda, en lo personal fue difícil, difícil el peso que se pone sobre los hombros de quien tiene que tomar las decisiones, y en lo particular también la dificultad de estar alejado de tu familia, de no saber qué está pasando con los tuyos, y sé que es un sacrificio que muchas personas hicieron, tanto de los medios de comunicación como del servicio público. ¿Tú alcanzaste a estar con suerte una hora después del terremoto con tu familia, de ahí la viniste a ver prácticamente una semana? Menos, minutos, porque la verdad es que yo, terminado el terremoto, le dije a mi señora, me tengo que ir, y la verdad que la dejé con algunos familiares y me fui a la intendencia. ¿Fue difícil estar sin contacto con ellos en ese momento? Te lo pregunto lo más personal. Sin duda, hasta el día de hoy es una deuda que tengo, pero también tengo el agradecimiento hacia mi familia por el apoyo que me prestó en el fondo, de la perspectiva de poder contar con la libertad de poder estar aquí prestando servicios que debía prestar y no tener las preocupaciones de cómo estaban ellos. Te toca ser también en algún momento el primer gobernador del presidente Sebastián Piñera, porque se alarga tu mandato a raíz de la misma emergencia, y entre estas decisiones difíciles está también dar la alerta tsunami del 11 de marzo, que motivó la evacuación de prácticamente toda la ciudad. Sin duda, fue primero una decisión difícil poder seguir con el nuevo gobierno un tiempo,
que en lo particular fue bastante difícil, y después el tema de esta nueva alarma de tsunami, que era la primera alarma real de tsunami que tuvimos en ese periodo, que sin duda fue compleja, pero desde ya creo que se agradece el apoyo que tuvimos en ese minuto de los medios de comunicación, la radio y otros que nos permitieron hacerlo de buena forma. Alfredo, te voy a llevar a lo más político para ir cerrando ya esta conversación. ¿Cuál ha sido tu visión de lo que ha sido la reconstrucción en Chile, tanto a mando de este gobierno como la cosa que ha pasado particularmente aquí en San Antonio, con el proceso mismo de la reconstrucción en la Villa del Mar? Yo creo que las reconstrucciones siempre son difíciles. Creo que siempre uno esperaría que fueran más rápidas de lo que son. Lo único que lamento de repente es que creo que hay que concretar más los anuncios. Creo que ahí de repente el país está un poco al debe, y por tanto creo que mientras haya gente esperando, nadie, ni los que estamos afuera ni los que están adentro, pueden claudicar. Finalmente, Alfredo, ¿qué va a significar en tu vida profesional, en tu vida personal, el 27 de febrero del año 2010? Una de las experiencias más fuertes que he vivido en mi vida, pero también una de las experiencias que más riquezas me ha dejado desde la perspectiva de conocer un sinnúmero de cosas que si no fuera el 27 no la habría vivido, pero también lamentar, como lamenta todo Chile, las pérdidas humanas y materiales que se sufrieron, que sin duda esperábamos que no sucediera. Gracias, Alfredo, por conversar con nosotros. Gracias a usted, que esté muy bien. Alfredo Nebreda, ex gobernador provincial, en la conversación recordando lo que ha sido estos 2 años del terremoto desde su visión, un hombre que le tocó tomar decisiones complejas, difíciles, que tuvo el apoyo de los equipos de emergencia, que debió enfrentar las primeras horas del terremoto aquí en la provincia de San Antonio.